El pueblo yacía envuelto en un silencio casi sagrado. La niebla matutina se extendía como un delicado velo sobre las calles empedradas, suavizando la crudeza de la realidad. Cada casa, desgastada por siglos de sol y lluvia, parecía vibrar con una silenciosa expectación, como si guardara un secreto demasiado profundo para ojos comunes. Los aldeanos se movían entre la bruma, como espíritus de otra época, con gestos deliberados, casi rituales. Arthur deambulaba por esas calles, como si caminara dentro de un sueño. El suave eco de sus botas resonaba contra las piedras, y cada paso despertaba recuerdos que aún no comprendía. Los aldeanos lo observaban con una mezcla de curiosidad y cautelosa reverencia. Intuía que guardaban historias que no se contaban en voz alta, susurros de acontecimientos que parecían resonar más allá de los límites del tiempo. Los niños jugaban cerca de la fuente en la plaza, arrojando piedrecitas a sus aguas cristalinas. Sus risas resonaban, delicadas pero penetrantes, y Arthur notó cómo las gotas centelleaban, capturando los primeros rayos de sol en diminutos arcoíris. Había un ritmo casi imperceptible en la vida del pueblo, una cadencia que insinuaba algo inexplicable. Se sintió atraído por ella, como si el latido del lugar resonara con algo profundo en su interior. Sin embargo, bajo esa superficie tranquila, se palpaba la tensión. Arthur intuía que el velo de serenidad del pueblo era, en realidad, un frágil escudo. Los ancianos, que se movían con una autoridad mesurada, intercambiaban miradas breves, pero cargadas de significado. Un sutil atisbo de cautela recorría sus ojos, un atisbo de secretos guardados al mundo, y quizá incluso a sí mismos. Conoció a Florence por primera vez en las inmediaciones del mercado. Era una mujer mayor, pero su presencia irradiaba una vitalidad que desafiaba su edad. Sus ojos tenían una profundidad que lo hizo detenerse, como si pudiera ver los recovecos más profundos de su mente. Lo saludó con un simple gesto de cabeza, pero había una innegable trascendencia en él, un reconocimiento de que algo extraordinario había comenzado. «Arthur», dijo, con la suave autoridad de quien está acostumbrado a que lo entiendan sin necesidad de explicaciones. «Has llegado a un lugar donde las palabras son más que sonidos, donde cada sílaba es una puerta». Sintió la verdad en sus palabras antes de comprenderlas del todo. Allí, en aquella aldea, el lenguaje parecía vivo, casi tangible, y cada palabra poseía una resonancia capaz de moldear el pensamiento, la emoción, incluso la realidad misma. Se dio cuenta de que los aldeanos habían practicado este antiguo arte en silencio, ocultos del mundo exterior, custodiando el poder místico de sus palabras, como si el mero hecho de pronunciarlas pudiera deshacer el delicado equilibrio de sus vidas. Mientras caminaba con Florence, ella le habló de los desafíos que les aguardaban, de las defensas de la mente que surgirían naturalmente para protegerse de verdades demasiado profundas. Para la comprensión ordinaria, Arthur intuyó que esas barreras no eran meramente intelectuales, sino emocionales, espirituales, entretejidas en la propia esencia de la percepción. Sin embargo, también percibió una sutil promesa en sus palabras, una certeza de que, si las abordaba con paciencia y claridad, esas defensas podrían comprenderse y, en última instancia, trascenderse. El pueblo mismo parecía participar de aquella lección. Una ráfaga de viento repentina agitó los árboles de la plaza, trayendo consigo el aroma de la tierra y las flores. Arthur sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, un fugaz reconocimiento de que el mundo estaba vivo, de maneras que jamás había percibido. Incluso la luz, que se movía sutilmente entre la bruma matutina,
parecía inclinarse hacia él, iluminando senderos y portales, como si lo guiara hacia el descubrimiento. Esa noche, los aldeanos se reunieron para sus rituales nocturnos, pequeños actos de devoción y meditación, que reforzaban la armonía invisible del lugar. Arthur observaba en silencio, sintiendo cómo la cadencia de sus movimientos resonaba con su propio latido. Empezó a percibir patrones, gestos, repeticiones, entonaciones, todo sincronizado con un ritmo invisible. Era como si la aldea misma fuera un texto viviente, cada acto una frase, cada momento un párrafo, narrando verdades a la vez íntimas y universales. En un momento de tranquilidad junto a la fuente, Arthur reflexionó sobre su viaje. Comprendió que el velo del engaño no era algo malicioso, sino necesario. Protegía el conocimiento sagrado de la distorsión, de la burda intrusión del malentendido. Sin embargo, también lo ponía a prueba, exigiéndole vigilancia, claridad y paciencia. Entendió que para atravesar ese velo, necesitaría más que valor, necesitaría perspicacia, una apertura al lenguaje sutil del mundo que lo rodeaba. Esa noche, mientras yacía bajo un manto de estrellas, Arthur contempló los misterios que apenas comenzaba a vislumbrar. El pueblo le había ofrecido una puerta, sutil pero poderosa, y aunque aún no podía ver a dónde conducía, sintió los primeros indicios de un despertar interior, el reconocimiento de que las palabras, cuidadosamente elegidas y profundamente comprendidas, podían moldear más que el pensamiento. Podían moldear el destino mismo. Los primeros susurros de una inexpugnable surgieron en los rincones más recónditos de su mente, una palabra a la vez extraña y familiar, que resonaba con una fuerza que aún no podía articular. Desconocía todo su poder, pero intuía que era la clave del viaje que se desplegaba ante él, un viaje que pondría a prueba no solo su mente, sino la esencia misma de su ser. La mañana después de su primer encuentro con Florencia, Arthur despertó en un pueblo bañado por una suave luz dorada. La niebla se había disipado, dejando al descubierto los contornos de las casas, los arcos de los puentes y las calles empedradas que parecían palpitar levemente bajo sus pies. Hoy se sentía diferente. Había una pesadez en el aire, una tensión, una promesa. Algo invisible había cambiado durante la noche, como si el mundo mismo hubiera contenido la respiración, anticipando lo que estaba por venir. Florence lo esperaba cerca de la antigua biblioteca, una estructura de piedra desgastada que irradiaba una serena autoridad. Sus puertas eran altas, arqueadas y talladas con símbolos que parecían ondular al mirarlas de reojo. Le hizo un gesto para que la siguiera. Sus movimientos eran fluidos y seguros, como si hubiera recorrido ese camino innumerables veces. «Arthur», dijo ella con voz baja, que transmitía gravedad y calidez, «hoy conocerás al guardián de la mente lógica. Muchos lo llaman maestro, otros desafío, pero en realidad es ambas cosas. Pone a prueba la claridad del pensamiento, la disciplina de la percepción y el coraje para confrontar las propias suposiciones». Arthur asintió, aunque sintió una punzada de inquietud en el pecho. La curiosidad, la extraña resonancia de las palabras y sus significados lo habían atraído al pueblo, pero ahora presentía que lo que le esperaba no era simplemente aprender, sino enfrentarse a algo. La puerta de la biblioteca se abrió y una oleada de aromas lo recibió. Pergamino antiguo, tinta y algo más sutil, como la esencia misma del pensamiento concentrado. Dentro, el aire era fresco y sereno. Filas de imponentes estanterías se extendían hasta donde alcanzaba la vista, repletas de textos antiguos y enigmáticos. La luz se filtraba a través de las vidrieras, pintando los suelos con colores
que parecían palpitar con un significado silencioso. En el centro de la sala se alzaba el guardián. Al principio, Arthur apenas pudo distinguir su forma. No era humano, aunque guardaba cierta semejanza. Sus ojos eran espejos que reflejaban no la sala, sino los pensamientos más íntimos de quienes osaban sostenerle la mirada. Su voz, al hablar, no solo hacía eco, sino que resonaba directamente en la mente de Arthur. «Bienvenido, Arthur», dijo con voz solemne. «Buscas comprender, pero comprender exige disciplina. La lógica es tu escudo, la razón tu espada. Sin embargo, incluso éstas deben doblegarse si quieres comprender las verdades ocultas bajo lo ordinario». Arthur tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de esas palabras. Comprendió que aquello era más que una prueba de intelecto. Era una prueba de sí mismo. El guardián no solo ponía a prueba el conocimiento, sino también la percepción misma, pidiéndole que confrontara las ilusiones que habían moldeado su comprensión de la realidad. La primera lección, continuaba The Guardian, es observar sin prejuicios, percibir sin etiquetar inmediatamente, escuchar sin atribuir significado antes de que el momento lo revele. Solo entonces comenzará a desvanecerse el velo del engaño. Arthur asintió, aunque la incertidumbre lo atormentaba. ¿Cómo se podía observar sin juzgar? ¿Acaso la percepción misma no estaba filtrada por capas de ideas preconcebidas? Florence había insinuado que la mente erige defensas de forma natural, barreras para proteger, pero ahora sentía la magnitud de la tarea que tenía ante sí. El guardián extendió la mano, y las estanterías se movieron imperceptiblemente, revelando un sendero bordeado de símbolos, letras y figuras flotantes que parecían levitar entre dimensiones. Cada símbolo irradiaba una sutil vibración, resonando en armonía con el pensamiento mismo. Arthur avanzó con cautela, sintiendo la energía de los símbolos rozar su conciencia. Mientras caminaba, la voz del guardián lo guiaba. «Concéntrate en lo que es, no en lo que supones. Abandona la certeza. Abandona la necesidad de definir de inmediato. La mente se aferra a las etiquetas, a las categorías, a las ilusiones de control. Pero la verdad es fluida, y la claridad llega cuando la mente abandona su rígido control». Los pensamientos de Arthur se aceleraban. Cada paso le traía nuevas sensaciones, nuevos desafíos. Las letras centelleaban y se transformaban. Los números danzaban en patrones imposibles y las formas se plegaban sobre sí mismas como origami viviente. Sin embargo, a cada instante, sentía una sutil expansión de su conciencia, una atenuación de los juicios automáticos que siempre habían regido su mente. Las horas parecían transcurrir en un instante. En un momento dado, se encontró ante una superficie espejada, suspendida en el aire. No vio su reflejo, sino un mosaico de incontables versiones de sí mismo, cada una moldeada por distintas elecciones, miedos y suposiciones. Algunas versiones eran tímidas, otras audaces, algunas alegres, otras agobiadas, y mientras contemplaba la superficie, comprendió que el verdadero propósito del guardián no era impartir conocimiento, sino revelar la arquitectura de su propia conciencia. «Verás, Arthur», susurró la voz del guardián directamente en su mente. «La lógica no es mera deducción o cálculo. Es la comprensión de patrones, el discernimiento de causa y efecto, el reconocimiento de supuestos, pero también es humildad, la conciencia de que toda mente contiene ilusiones, toda percepción contiene sombras». Arthur sintió un estremecimiento de claridad. La palabra inexpugnable, que había surgido en sus pensamientos la noche anterior, ahora parecía palpitar con un nuevo significado. Quizás no era simplemente una palabra que aprender,
sino un símbolo de la fortaleza de las suposiciones, las defensas de la mente, que debía sortear y en última instancia, trascender. El guardián lo condujo más adentro de la biblioteca, a través de pasillos que se retorcían y expandían como guiados por el pensamiento mismo. Cada recodo revelaba nuevos desafíos, paradojas que no podían resolverse con el razonamiento ordinario, ilusiones que cambiaban con la percepción, preguntas sin respuestas sencillas. Sin embargo, gracias a la guía previa de Florence y a la atención constante del guardián, Arthur comenzó a percibir las sutiles verdades ocultas tras cada enigma. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras el horizonte, proyectando largas sombras sobre el suelo de la biblioteca, Arthur sintió una profunda transformación. La mente lógica no era un instrumento rígido, sino una entidad viva y palpitante, capaz de una inmensa perspicacia cuando se disciplinaba, pero vulnerable a las distorsiones de las suposiciones no examinadas. Comprendió que el guardián no lo había estado poniendo a prueba para comprobar su dominio, sino su apertura. Al salir de la biblioteca, Florence lo esperaba, y su presencia le transmitió una suave sensación de tranquilidad. «Has empezado a comprender la arquitectura del pensamiento», dijo en voz baja. «Mañana exploraremos el poder del lenguaje en sí mismo, no solo como comunicación, sino como una fuerza que da forma a la realidad». Tu mente está preparada para afrontar lo que viene. Arthur caminaba por el pueblo al atardecer, bajo la suave luz de las farolas que iluminaba las calles. Las lecciones del día resonaban en su interior. Comprendió, por fin, que la verdadera comprensión requería paciencia, valentía y la voluntad de abandonar las certezas. El guardián le había mostrado los contornos de su propia mente y, al hacerlo, le había abierto la primera puerta a un viaje más amplio y profundo, un viaje en el que las palabras, la lógica y la percepción se entrelazarían de maneras que apenas había imaginado. El amanecer llegó lentamente, extendiéndose sobre el pueblo como una suave cinta dorada y rosa. Arthur se levantó de la cama, con los pensamientos aún resonando en sus cabezas, las palabras del guardián de la biblioteca. Esa sensación de expansión, de percepción desenredándose lentamente de los prejuicios, persistía. Sin embargo, hoy, Florence había prometido, el camino tomaría un nuevo rumbo. El día no pondría a prueba la lógica de la mente, sino su lenguaje, su capacidad misma para moldear la realidad. Arthur encontró a Florence al borde de la plaza central, cerca de una fuente cuyas aguas centelleaban de forma extraña, reflejando no solo la luz, sino también ideas, palabras flotantes que danzaban sobre la superficie. Algunas le resultaban familiares, otras extranjeras, desconocidas pero curiosamente resonantes. Una palabra persistía en el aire, inexpugnable. Arthur la había encontrado fugazmente en sus estudios del lenguaje, pero ahora parecía viva, vibrando con un significado latente. Hoy, dijo Florence, entramos en el reino donde las palabras no son meras etiquetas, sino construcciones vivas. La lógica da estructura al pensamiento. El lenguaje da forma a la realidad. Cada palabra conlleva el peso de la percepción, el poder de influir, de abrir o cerrar puertas en la mente. Entender una palabra no basta. Hay que sentirla, habitarla, dejar que transforme nuestra manera de pensar. Arthur contempló la palabra inexpugnable, sintiendo su peso. Las letras parecían zumbar suavemente, las sílabas resonando en su conciencia. La pronunció en voz baja, dejando que el sonido fluyera por su lengua, lenta y deliberadamente. Inexpugnable. Podía sentir cómo la palabra lo envolvía, una fortaleza formándose en su mente. No era solo un concepto, era una presencia, una fuerza.
Florence sonrió al percibir el sutil cambio. Sí, ese es el comienzo. Inexpugnable, inconquistable, impenetrable, invencible. Pero fíjate en esto. ¿Sientes la diferencia entre conocer la palabra y vivirla? No puedes simplemente memorizarla. Debes experimentarla. Ella lo condujo a un jardín largo y estrecho detrás de la fuente. Allí, las palabras flotaban en el aire, como frutos en los árboles. Cada palabra era un ser vivo, algunas frágiles, otras rebosantes de energía, otras susurrando secretos en tonos apenas audibles. Mientras Arthur caminaba entre las hileras de palabras, comprendió que cada una poseía una resonancia que trascendía la mera definición. Las palabras, dijo Florence, moldean la percepción, definen límites, abren posibilidades e incluso alteran el flujo del pensamiento. Piénsenlo. Cuando decimos que algo es inexpugnable, no solo lo definimos como resistente, sino como absoluto. La mente percibe no obstáculos, sino fortalezas, no dificultad, sino imposibilidad. El lenguaje es el filtro a través del cual se percibe la realidad. Dominar las palabras es moldear la realidad misma. Arthur asintió, asimilando el peso de sus palabras. Tomó un grupo de sílabas flotantes, cuyas formas se retorcían y plegaban como si tuvieran vida propia. Intentó ordenarlas, para ver si su combinación podía evocar una nueva percepción. Lentamente, las letras comenzaron a brillar, formando sutiles patrones en el aire, casi como constelaciones. Comprendió que cada disposición no solo tenía significado, sino también resonancia emocional, moldeando su percepción de las posibilidades. La voz de Florence rompió el silencio con suavidad. Ahora, combínalo con el pensamiento. Siente la palabra, piénsala y deja que se manifieste. Inexpugnable no es solo una palabra para fortaleza, es la manifestación de la resiliencia interior. Pronúnciala cuando dudes, cuando surjan obstáculos, cuando la mente flaquee. Deja que se convierta en una armadura viviente. El primer intento de Arthur fue vacilante. Susurró la palabra, imaginando una fortaleza en su interior, muros que surgían del suelo de su conciencia, impermeables al miedo y a la distracción. Al principio, sintió un temblor de resistencia, como si su propia inseguridad empujara la estructura. Pero poco a poco, la fortaleza se solidificó, muros brillantes, pero irrompibles. Sintió una claridad y una confianza que nunca antes había experimentado, sutiles, pero profundas. Bien, dijo Florence. Ahora, percepción y lógica convergen. Verás, Arthur, el lenguaje no solo etiqueta lo que existe, puede crear el marco en el que opera el pensamiento. La lógica puede cartografiar la realidad, pero las palabras la moldean. La palabra inexpugnable te ha dado una fortaleza. Mañana exploraremos lo contrario. La fragilidad del pensamiento, cuando las palabras se usan mal o se descuidan. Arthur pasó el resto del día paseando por el jardín, practicando la resonancia de las palabras. Cada una tenía su propia vibración, resistente, inmutable, transitoria, etérea. Notó sutiles diferencias en cómo le afectaban. Algunas palabras le aportaban claridad, otras confusión, algunas evocaban calma, otras inquietud. Comprendió que la mente no se limitaba a interpretar las palabras, sino que interactuaba con ellas, respondía, evolucionaba. Al anochecer, Arthur comprendió una profunda verdad. El dominio del lenguaje no se reducía a la memorización ni a la elocuencia. Era el sutil arte de dar vida a las palabras, de permitirles que enriquecieran la percepción, influyeran en el pensamiento y moldearan la realidad sin coacción. El lenguaje estaba vivo, y la interacción de la mente con él podía ser tanto una fortaleza como una jaula.
Florence regresó a su lado, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, tiñendo el jardín de tonos ámbar y violeta. «Has dado el primer paso hacia el despertar léxico», dijo. «Mañana te enfrentarás a las ilusiones de la incomunicación, las distorsiones que se producen cuando el lenguaje se separa de la claridad y la intención. Pero hoy, recuerda esto, las palabras no son inertes, son las arquitectas de la percepción. Trátalas con respeto y te revelarán puertas que desconocías. Al caer la noche». Arthur se sentó bajo un árbol cargado de sílabas brillantes, contemplando la palabra inepto. Ya no le resultaba extraña ni académica. Era una esencia, un escudo, una revelación, en la quietud del pueblo, rodeado de palabras que vivían y respiraban. Sintió la lenta e innegable expansión de su conciencia. La mente lógica y el corazón léxico convergían, formando la primera capa de verdadero dominio en un viaje que prometía desafíos y revelaciones cada vez más profundas. La mañana llegó con un frío inusual, rozando la piel de Arthur con una sutil insistencia. El pueblo parecía más silencioso de lo habitual, como si el aire mismo contuviera la respiración. Arthur se encontró con Florence en la misma fuente, pero hoy las palabras flotaban como si estuvieran rotas, dentadas y tenues. Su resonancia era débil, distorsionada. El vibrante jardín de ayer se había convertido en un laberinto de significados desalineados, donde la claridad se veía oscurecida por errores sutiles y omnipresentes. «Hoy», dijo Florence, con un tono de advertencia en la voz, «te enfrentarás a las sombras de la falta de comunicación. Así como las palabras pueden fortalecer e iluminar, también pueden distorsionar, confundir e incluso destruir la comprensión. La percepción se resiente cuando el lenguaje se usa mal. Recuerda, Arthur, una sola palabra malinterpretada puede alterar la realidad tan profundamente como una fortaleza de claridad puede protegerla». Arthur asintió, sintiendo la tensión en el aire. Se acercó al primer grupo de palabras, e inmediatamente una sutil disonancia le invadió la mente. La palabra resiliente flotaba ante él, pero sus letras parpadeaban, transformándose en algo casi irreconocible. Resil, ent y fragmentos que no lograba reconstruir. Al intentar pronunciarla en voz alta, el sonido pareció distorsionarse, y la fortaleza que había construido el día anterior se estremeció, y como si la mala pronunciación la debilitara. «Fíjate en esto», continuó Florence, guiándolo por el cambiante jardín. «Incluso la más mínima desalineación, una mala pronunciación, un pensamiento impreciso, una falta de atención, crea fracturas. Estas fracturas se propagan hacia afuera, distorsionando no solo la percepción, sino también la intención. Las palabras no son pasivas, son agentes activos en la arquitectura de la conciencia. Mal usadas, proyectan sombras». La inquietud de Arthur crecía a medida que avanzaba. Palabras como inmutable, etéreo y transitorio se deformaban de manera impredecible, resistiéndose a sus intentos de comprenderlas plenamente. Se dio cuenta con un nudo en la garganta de que el lenguaje, mal empleado, podía convertirse en una trampa en lugar de una herramienta, un fugaz pensamiento de descuido, un murmullo semiconsciente. Y de repente las palabras adoptaban formas que desafiaban su comprensión. En el centro del jardín, una vasta sombra palpitaba sobre el suelo, oscureciendo los senderos a su alrededor. Arthur se acercó con cautela, reconociendo la fuente de la distorsión. Una palabra enorme y cambiante, ofuscación, se cernía como una nube de tormenta. Sus letras giraban caóticamente, y el aire a su alrededor parecía denso de incertidumbre y malentendidos. «Esto», dijo Florence con voz tranquila pero grave,
Es la sombra de la mala comunicación. No es mala en sí misma, sino la consecuencia natural de la negligencia, el descuido o la manipulación, cuando las palabras se tergiversan por ambigüedad, intención o indiferencia. Esta sombra se forma, se infiltra en el pensamiento, influyendo en las emociones y el juicio. La mente inexperta no puede resistir su sutil atracción. Arthur tragó saliva y se acercó a la sombra. Sintió una presión desorientadora, una sutil pérdida de certeza. Pensamientos que ayer le habían parecido claros, ahora vacilaban. Frases que antes tenían sentido, ahora se fragmentaban. Comprendió que la sombra no atacaba directamente, sino que seducía, sembrando dudas y confusión. Aprovechando cada pequeño descuido, Florence extendió la mano. Debes afrontarlo con claridad, precisión e intención deliberada. La falta de comunicación solo se disipa mediante un uso intencional del lenguaje. Habla con cuidado, piensa con cuidado, observa con cuidado. Solo entonces la sombra cederá. Arthur respiró hondo y se concentró en la primera palabra que titilaba. Resiliente. La susurró con cuidado, sílaba a sílaba, dejando que cada vibración resonara plenamente. Poco a poco, los bordes irregulares comenzaron a suavizarse y un brillo sutil volvió a las letras. Animado, pasó a inmutable, luego a etéreo y finalmente a transitorio, repitiendo el proceso de articulación deliberada y percepción atenta. Con cada palabra recuperada, la sombra retrocedía ligeramente, reemplazada por claridad y una sutil luminosidad. Mientras trabajaba, Arthur empezó a percibir patrones en la sombra de la mala comunicación. Notó que algunas distorsiones eran sutiles, una sola letra cambiada, un significado implícito, pero no confirmado, mientras que otras eran enormes, transformando grupos enteros de palabras en algo casi incomprensible. Sin embargo, el principio era constante. La atención, la conciencia y la precisión podían disipar la oscuridad. Al caer la tarde, la sombra se había retirado casi por completo, dejando el jardín de palabras vibrante de nuevo. Arthur sentía a la vez agotamiento y euforia. La tarea había exigido un delicado equilibrio entre rigor cognitivo y paciencia emocional. La experiencia le hizo tomar profunda conciencia de la fragilidad y la potencia del lenguaje. Florence lo observó con una leve sonrisa. Ahora lo ves, Arthur, la doble naturaleza de las palabras. Son luz y sombra, fortaleza y laberinto. El dominio no se trata solo de expansión o claridad, también de vigilancia, precisión y humildad. La mente es más vulnerable cuando da por sentada la comprensión sin involucrarse, cuando trata el lenguaje como una herramienta que manejar en lugar de una fuerza que habitar. Arthur asintió, sintiendo un profundo respeto por las fuerzas que estaba aprendiendo a manejar. «Entiendo», dijo en voz baja. La falta de comunicación no es solo confusión, es una distorsión de la realidad misma. «Exacto», respondió Florence, «y el mundo está lleno de estas sombras. El reto no es evitarlas por completo, pues eso es imposible. El reto consiste en atravesarlas con conciencia, iluminar donde se necesita claridad y moldear la percepción sin coacción. Las palabras están vivas y responden al cuidado o la negligencia de la mente». Al caer la tarde, Arthur se sentó de nuevo junto a la fuente, reflexionando sobre las lecciones del día. La sombra del malentendido había puesto a prueba no solo su comprensión, sino también su paciencia, concentración y fortaleza emocional. En esta confrontación, comprendió que el lenguaje exigía un compromiso ético, no solo habilidad, sino responsabilidad. Las palabras que pronunciaba, los pensamientos que alimentaba
y las percepciones que permitía podían iluminar o distorsionar el mundo que lo rodeaba. Esa noche, bajo las estrellas, Arthur contempló la dualidad de las palabras, su poder para construir y su poder para perturbar. Comprendió que el viaje que le esperaba exigiría vigilancia constante, pero también que el dominio, el verdadero dominio, era posible mediante la dedicación, la atención y el uso consciente del lenguaje. En el silencio, susurró para sí mismo, inexpugnable, y en esa sola palabra sintió a la vez fortaleza y faro, guiándolo hacia los misterios más profundos que aún estaban por venir. La mañana siguiente llegó con una calma intensa. Arthur despertó con el suave susurro del viento entre las hojas, trayendo consigo el tenue murmullo de las palabras que había practicado el día anterior. El jardín del lenguaje parecía respirar, cada frase y letra palpitando con vida propia. Las sombras de la falta de comunicación no habían desaparecido del todo, pero se habían atenuado, dejando resquicios de incertidumbre que requerían una atención minuciosa. Florence apareció junto a la fuente, portando un pequeño cubo translúcido, lleno de letras que se movían lentamente. Hoy, dijo con voz firme y pausada, experimentaréis la convergencia. La mente y el lenguaje no están separados, sino entrelazados. Para comprender plenamente la realidad, es necesario alinear el pensamiento, la percepción y la palabra. Habéis afrontado el caos de la incomunicación. Ahora aprenderéis a armonizar vuestras expresiones internas y externas. Arthur se acercó al cubo, fascinado. Las letras en su interior giraban y se reconfiguraban continuamente, formando frases, disolviéndose en fragmentos y luego recombinándose. Comprendió que el cubo era un mapa viviente del lenguaje mismo, un reflejo del pensamiento en constante cambio. Florence continuó: observen con atención. Cada palabra aquí representa no solo un concepto externo, sino también un estado mental, una intención, una acción potencial. Fíjense en cómo interactúan, cómo el énfasis, el orden y la pronunciación modifican el significado. Su tarea consiste en discernir patrones, encontrar resonancia e integrar estas capas en una conciencia coherente. Arthur se concentró en una palabra sencilla: emergencia. Al principio parecía estática. Luego, lenta y sutilmente, comenzó a desplegarse en múltiples dimensiones. Cada capa revelaba un matiz, emoción, cognición, implicación social, incluso una sutil vibración energética. La susurró en voz alta, sintiendo el sonido reverberar, no solo en el aire, sino también en su interior. La palabra se expandió, tocando otras palabras cercanas: intuición, claridad, percepción. Notó que las letras mismas parecían responder, alineándose a lo largo de hilos invisibles que conectaban el pensamiento y el habla. Mientras practicaba, el cubo comenzó a palpitar rítmicamente, un latido de lenguaje que se sincronizaba con su respiración. Las palabras formaron oraciones, luego párrafos, y finalmente constelaciones enteras de significado. Arthur comprendió que hablar, pensar y observar ya no podían separarse, se fusionaban en una sola fuerza dinámica. Florence lo guió al siguiente ejercicio: combinar palabras que antes le resultaban fragmentadas o difíciles. Toma palabras que te resultaron difíciles ayer, inmutables, transitorias, etéreas, e intégralas con otras. Observa su interacción, su tensión y armonía. Este es el arte de la convergencia. Comprender que las palabras son a la vez independientes y relacionales, y que la mente debe manejar ambos aspectos. Arthur experimentó con esmero. Lo inmutable se fusionó con lo resiliente,
creando un puente de estabilidad y adaptabilidad. Lo transitorio se unió a lo etéreo, revelando la impermanencia en una delicada belleza. Abordó la ofuscación con cautela, combinándola con la claridad, y presenció cómo la palabra sombría se refractaba en sutiles matices en lugar de colapsar por completo. La interacción de los opuestos generó una nueva comprensión, una percepción más rica y multidimensional del lenguaje y el pensamiento. Las horas transcurrieron inadvertidas. La concentración de Arthur se intensificó. Sentía una extraña fluidez entre la contemplación interna y la expresión externa. Pensamiento y palabra se convirtieron en hilos inseparables, influyéndose mutuamente. El cubo respondió, sus letras brillando con resonancia, formando una red de significado que parecía extenderse más allá del espacio físico del jardín. Finalmente, Florence habló en voz baja, casi con reverencia. La convergencia es más que técnica. Es conciencia, presencia y compromiso ético. El lenguaje refleja la mente. La mente da forma a la percepción, y la percepción da forma a la realidad. Dominar el lenguaje es dominar la interfaz entre el pensamiento y la existencia. Pero el dominio exige responsabilidad. Cada expresión, incluso la no verbal, tiene peso. Arthur reflexionó sobre esto. Las lecciones del día anterior, la sombra de la incomunicación, lo habían preparado para este momento. Sin comprender la fragilidad del significado, jamás habría podido alcanzar la sutil integración necesaria para la convergencia. Susurró una serie de palabras lenta y deliberadamente: resistente, inmutable, etéreo, transitorio, claridad, perspicacia, emergencia. El cubo centelleó y el jardín mismo pareció responder. Los colores se intensificaron, los sonidos armonizaron, y las palabras fragmentadas del día anterior se unieron en estructuras elegantes y radiantes. Una repentina comprensión lo asaltó. El lenguaje no era simplemente una herramienta o un reflejo, sino una extensión de la conciencia. El acto de interactuar no era neutral. La intención importaba. Las palabras mal usadas creaban distorsiones. Las palabras omitidas dejaban vacíos. Y una articulación cuidadosa podía iluminar paisajes perceptivos enteros. Comprendió, de forma visceral, que la convergencia de la mente y la palabra no era mera maestría técnica, sino una disciplina ética y existencial. Florence lo observó en silencio, asintiendo. «Mañana», dijo, «comenzarás la etapa final, la integración de la percepción, la acción y la reflexión. El jardín del lenguaje se expandirá más allá de los caminos conocidos. Te enfrentarás a la prueba definitiva, no solo de habilidad, sino de coherencia entre el pensamiento, la palabra y la realidad misma». Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Arthur se sentó de nuevo junto a la fuente, con el cubo a su lado, una brillante red de potencial infinito. Sintió la convergencia en su interior, pensamiento, palabra y percepción entrelazadas, formando un todo coherente y dinámico. Comprendió que el viaje aún no había terminado, pero por primera vez intuyó la profunda posibilidad de alcanzar la maestría. En silencio, susurró una última palabra para sí mismo: sinergia. Las letras centellearon y luego se disolvieron en el jardín, dejando tras de sí una tenue resonancia que vibró en su mente y en su pecho. Por primera vez, Arthur sintió la perfecta alineación de los mundos interior y exterior, el silencioso triunfo de la comprensión y la humilde conciencia de la vasta labor que aún le quedaba por delante. El amanecer llegó con una intensidad serena, tiñendo el jardín de suaves tonos dorados. Arthur se levantó de la fuente
El cubo luminoso a su lado, ahora inactivo, pero rebosante de potencial latente, se había desvanecido. El aire estaba cargado de expectación, como si el mundo entero contuviera la respiración. Florence apareció al borde del jardín, su silueta enmarcada por el sol naciente. «Hoy», dijo, «te encuentras en el umbral. Todo lo que has aprendido, las sombras de la falta de comunicación, la armonía de la convergencia, te ha preparado para este momento. Más allá de este umbral, no solo hay comprensión, sino transformación. La mente, la palabra y la realidad convergerán plenamente. ¿Estás listo?». Arthur asintió, sintiéndose a la vez nervioso y eufórico. Intuía que esta etapa no pondría a prueba la mera habilidad. Pondría a prueba la alineación de la intención, la conciencia y el compromiso ético, la esencia misma del ser. Florence lo condujo por un sendero largo y sinuoso, bordeado de espejos, cada uno de los cuales reflejaba no solo su imagen, sino también fragmentos de palabras, frases y pensamientos. «Este sendero es el umbral de la iluminación suprema», explicó. «Cada espejo revela una capa de tu conciencia y tu relación con el lenguaje. Debes avanzar con cuidado. Cada reflejo es a la vez guía y desafío. Cada palabra tiene peso. Un paso en falso puede distorsionar la percepción, pero una alineación precisa iluminará verdades más profundas». Arthur dio un paso al frente y se fijó en el primer espejo. Este reflejaba la palabra ego, agrietada y fracturada. Percibió la tensión en las letras, la distorsión causada por el orgullo, el miedo y el deseo. Susurró una frase correctiva: humildad y claridad. Si las grietas se repararon lentamente, estabilizándose la palabra en una elegante simetría, el siguiente espejo mostraba un caos impredecible y arremolinado. Recordó las lecciones de la sombra de la incomunicación. Se concentró, se enraizó y susurró resiliencia y percepción. El caos se ralentizó, plegándose en patrones que centelleaban como constelaciones, revelando estructuras subyacentes que antes no había percibido. Cada paso se volvía más desafiante. Los espejos mostraban combinaciones de palabras e imágenes que ponían a prueba su comprensión, ilusión y verdad, silencio y voz, ausencia y presencia. La interacción de los opuestos exigía tanto agilidad mental como perspicacia emocional. Arthur comprendió que el dominio no consistía en controlar las palabras, sino en armonizar con su dinámica inherente. A mitad del camino, un espejo reflejó una frase que jamás había formulado conscientemente: responsabilidad de la expresión. Sintió su peso en lo más profundo de su pecho. Cada palabra pronunciada, cada intención albergada, convergían en ese instante. La comprensión fue sobrecogedora. El lenguaje no era un instrumento neutral, era una extensión de la conciencia que moldeaba la realidad misma. Susurró al espejo: alineación con la conciencia. Y este se disolvió en una cascada de letras luminosas que flotaban a su alrededor. Las letras se entrelazaron, formando puentes entre el pensamiento, la intención y la percepción. Arthur sintió una oleada de comprensión. La mente y la palabra no están separadas de la realidad. Son instrumentos que la moldean y la revelan. El desafío final se presentó como un espejo que solo reflejaba oscuridad. Al principio, se vio desvanecerse por completo, su presencia absorbida por el vacío. El pánico lo invadió, pero recordó las palabras de Florence: la convergencia es conciencia, presencia y compromiso ético. Exhaló lentamente, se centró y susurró la palabra sinergia, sintiendo su resonancia no solo en su mente, sino en cada fibra de su ser. La oscuridad se transformó. Surgieron letras,
formando intrincados patrones que palpitaban con ritmo y significado. Arthur comprendió que aquel último espejo no era un reflejo del fracaso ni del éxito, sino un reflejo de la integración. Cada capa de comprensión, cada lección aprendida, cada matiz del lenguaje, del pensamiento y de la percepción convergían en una única y luminosa red. La voz de Florence resonó suavemente, como si viniera de todas partes y de ninguna. Has llegado al umbral, Arthur. El paso final no se trata de habilidad, sino de encarnación. Vive la convergencia, habla con conciencia, piensa con claridad, actúa con responsabilidad. La comprensión no es un punto final, sino un despliegue continuo. Una práctica viva. Arthur atravesó el espejo. El jardín se disolvió a su alrededor, reemplazado por un vasto horizonte de luz y colores sutiles. Se sintió ingrávido, pero profundamente arraigado, plenamente presente, en perfecta armonía. Palabras, pensamientos y percepciones fluyeron sin esfuerzo, reforzándose mutuamente en un patrón coherente y dinámico. Comprendió que la comprensión suprema no era una revelación singular, sino un estado de armonía constante con la realidad. Mientras permanecía en aquella luminosa extensión, susurró una última afirmación: claridad, resonancia, responsabilidad, emergencia, alineación. Las palabras se expandieron, dando forma al entorno que lo rodeaba. Ya no era simplemente un estudiante del lenguaje y el pensamiento. Era partícipe de la continua creación del entendimiento, un puente viviente entre la mente, la palabra y la realidad. Florence apareció de nuevo, sonriendo dulcemente. El viaje continúa, Arthur. La maestría no es un destino, sino un diálogo, un compromiso de por vida, con el pensamiento, el lenguaje y la acción. Has cruzado el umbral, pero el horizonte se extiende infinitamente. Continúa con atención plena, y la convergencia se profundizará con cada paso. Arthur cerró los ojos, respirando la armonía de su nueva conciencia. El umbral de la visión suprema no era un punto final, sino un portal que se abría a un sinfín de posibilidades para aprender, expresarse y comprender. Sintió la resonancia de cada palabra, la claridad de cada pensamiento y la profunda responsabilidad de cada expresión. El viaje, comprendió, era eterno, pero, por primera vez, se sentía plenamente preparado para recorrerlo. El horizonte luminoso fue dando paso lentamente a los contornos familiares del pueblo de Arthur. Pero algo había cambiado. El aire parecía más denso, cargado de significado. Cada sonido y movimiento transmitía sutiles señales. Los colores eran más vívidos, las texturas más ricas, y el ritmo de la vida cotidiana parecía palpitar en patrones que ahora podía percibir intuitivamente. El jardín y los espejos habían sido un crisol, pero el verdadero desafío residía aquí, en lo ordinario, en el caos de la interacción, en el flujo impredecible del comportamiento humano. Las palabras de Florence resonaban en su mente. La maestría es un diálogo, una práctica viva. Arthur comprendió que entender el lenguaje, el pensamiento y la percepción solo era valioso si permitía interactuar con el mundo viviente con responsabilidad y conciencia. Su primer encuentro fue con Mara, una amiga de la infancia, que se le acercó frustrada. Arthur, no entiendes lo que está pasando en el mercado. La gente está entrando en pánico. Los precios son erráticos y nadie parece entrar en razón. En lugar de reaccionar con impaciencia, Arthur hizo una pausa. Percibió las sutiles connotaciones emocionales en sus palabras, la discrepancia entre intención y expresión, las suposiciones tácitas que moldeaban su tono. Respondió con claridad, eligiendo palabras precisas, empáticas y constructivas. Observemos con atención
dijo. Identifiquemos las distorsiones, comprendamos las motivaciones, y luego comuniquemos las soluciones, de manera que resuenen en todos. Mara parpadeó, sorprendida por su calma y serenidad, mientras caminaban hacia el mercado. Arthur notó la tensión entre la multitud, la ola de malentendidos y la cadena de suposiciones que alimentaban el miedo. Susurró para sí mismo, alineando pensamiento y palabra, claridad, resonancia, paciencia, guía. En el mercado, Arthur inició una intervención sutil. Se dirigió a pequeños grupos, expresando sus ideas con empatía y transparencia. Hizo preguntas que revelaron preocupaciones ocultas, aclaró malentendidos y fortaleció los lazos de confianza. Poco a poco, el caos disminuyó. La gente comenzó a escucharse, a compartir puntos de vista y a colaborar en la búsqueda de soluciones. Arthur se maravilló del poder práctico de las lecciones del umbral. La perspicacia no consistía en controlar a los demás, sino en crear las condiciones para que la comprensión pudiera surgir de forma natural, como la luz que pasa a través de un prisma. En los días siguientes, Arthur se enfrentó a desafíos cada vez más complejos. Surgieron conflictos en rincones inesperados del pueblo, disputas entre comerciantes, malentendidos entre vecinos e incluso debates en el consejo. En cada ocasión, Arthur aplicó los mismos principios: observación atenta, cuidadosa alineación entre intención y expresión, compromiso ético y un reconocimiento sereno de la dinámica general en juego. Comenzó a documentar sus métodos, comprendiendo que la claridad en la comunicación podía extenderse a través de la educación, la orientación y el ejemplo. Creó un pequeño grupo de aprendices, enseñando no reglas del lenguaje, sino principios de conciencia, responsabilidad y convergencia. Cada estudiante empezó a desarrollar su propia sensibilidad hacia la dinámica de la mente, la palabra y la realidad. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Florence apareció de nuevo, observando a Arthur interactuar con los alumnos. Sonrió. El efecto dominó comienza, dijo. El umbral no solo trataba sobre tu transformación, sino sobre cómo se propaga. La conciencia, la alineación y la responsabilidad son contagiosas, pero solo si se modelan y se fomentan. Arthur asintió. Ahora comprendía que la maestría no era un logro solitario, sino una influencia viva y dinámica. Un delicado equilibrio entre acción y reflexión, enseñanza y escucha, habla y observación. Cada interacción se convertía en una prueba, cada desafío en una oportunidad para reforzar la armonía que había cultivado. En los momentos de tranquilidad, reflexionó sobre el camino recorrido, de las sombras de la falta de comunicación a los patrones de convergencia, de la intuición solitaria al impacto colectivo. La comprensión se asentó en él como una semilla a punto de florecer. La verdadera maestría no se mide solo por lo que uno sabe, sino por cómo ese conocimiento fomenta la claridad, la comprensión y la armonía en el mundo que nos rodea. Así pues, Arthur siguió adelante, no como un sabio ajeno a la vida, sino como un participante profundamente conectado con la corriente vital del pensamiento, la palabra y la acción. Cada elección se convirtió en una onda, cada conversación en un hilo de la red del entendimiento. El pueblo, antaño plagado de tensiones y malentendidos, comenzó a vibrar con una sutil coherencia, testimonio del poder invisible, pero profundo de la participación consciente. Las últimas palabras de Florence, para esa noche, resonaron en el aire. Recuerda, Arthur, la visión debe vivirse. El umbral te dio visión, pero el mundo exige acción. Sigue alineándote, sigue resonando y sigue expandiéndote. La transformación no es un momento, es un movimiento.
Arthur contempló el horizonte, sintiendo la infinitud de las posibilidades. Sabía que el camino hacia la maestría jamás terminaría. Cada día traería nuevas lecciones, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para perfeccionar su comprensión. Y, sin embargo, por primera vez, sintió la serena seguridad de quien había traspasado umbrales, no solo internos, sino también más allá de sí mismo. El pueblo comenzaba a sentir la sutil transformación que Arthur había sembrado, pero el mundo más allá de sus fronteras seguía siendo impredecible, a veces caótico y a menudo indiferente. Una mañana llegó un mensajero a caballo, con noticias que perturbarían incluso a los corazones más firmes. Arthur, dijo el mensajero sin aliento, la provincia vecina sufre una grave sequía. Las cosechas se están perdiendo y la tensión va en aumento. Los líderes se enfrentan y se teme que estalle un descontento social. Han oído hablar de tus habilidades. Solicitan tu consejo. Arthur sintió una familiar mezcla de anticipación y aprensión. El umbral de la perspicacia suprema lo había preparado para la comprensión, la armonía y la claridad. Pero esta era la primera prueba donde lo que estaba en juego no era solo la armonía social dentro de su aldea, sino la vida y el sustento en una región mucho más amplia. Reunió a su grupo de alumnos. Debemos prepararnos, dijo. Los principios que hemos practicado ya no son solo personales ni locales. Deben ampliarse, pero manteniendo su integridad. La observación, la empatía y la precisión serán nuestras guías, pero también lo serán el coraje y el compromiso ético. El viaje a la provincia vecina fue arduo. La tierra parecía agotada. Los ríos eran finos hilos de agua. El suelo agrietado y quebradizo. Y los rostros de la gente reflejaban preocupación. Arthur y sus compañeros presenciaron de primera mano las consecuencias del desequilibrio y la falta de comunicación, donde el miedo y el malentendido habían transformado las crisis en conflictos. Comenzó escuchando. Cada líder de la aldea, agricultor y comerciante, compartió sus perspectivas, quejas y temores. Arthur observó ciertos patrones. La escasez aumentaba la desconfianza. La falta de alineación de prioridades generaba conflictos, y las medias verdades se propagaban más rápido que la información veraz. En lugar de ofrecer soluciones inmediatas, formuló preguntas que fomentaban la reflexión, la claridad y la cooperación. En las reuniones del consejo, practicaba una facilitación sutil. ¿Qué necesitamos realmente? Preguntaba. ¿Qué suposiciones limitan nuestra visión? ¿Cómo podemos alinear nuestras acciones con principios compartidos, en lugar de con temores aislados? Cada pregunta actuaba como una chispa, encendiendo una reflexión profunda y un diálogo constructivo. Poco a poco, las facciones comenzaron a verse no como enemigas, sino como participantes en una lucha común. Sin embargo, el verdadero desafío surgió cuando la escasez obligó a tomar decisiones que podían perjudicar a algunos para salvar a otros. Arthur se enfrentó a dilemas donde cada elección conllevaba implicaciones éticas. Distribuir agua significaba elegir entre aldeas. Racionar alimentos podía generar resentimiento y priorizar la infraestructura podía alienar a ciertas comunidades. Las enseñanzas de El Umbral ofrecían perspectivas, pero no dictaban respuestas fáciles. Se volvió hacia su interior, meditando sobre la armonía y la responsabilidad, equilibrando la empatía con el pragmatismo. Habló abiertamente. Ningún camino está exento de consecuencias. Nuestro objetivo es minimizar el sufrimiento, maximizando la comprensión y la justicia. Actuemos con conciencia, transparencia y cuidado
Durante semanas, Arthur orquestó soluciones cooperativas, sistemas compartidos de gestión del agua, distribución equitativa de alimentos y consejos colaborativos para la resolución de problemas. La provincia recuperó lentamente la estabilidad, no por la fuerza, sino mediante la aplicación consciente de la perspicacia, la comunicación y la guía ética. Los aldeanos y los líderes comenzaron a interiorizar estos principios, demostrando el efecto multiplicador del dominio más allá de los límites de un solo entorno. A pesar de sus éxitos, Arthur reconoció una verdad que lo hizo reflexionar profundamente. La maestría no se trataba de perfección ni de control. Cada decisión, por bien intencionada que fuera, tenía repercusiones. Cada solución revelaba nuevos desafíos, nuevas dimensiones éticas y nuevas oportunidades de crecimiento. Comprendió que la sabiduría no era un estado estático, sino un crisol continuo que refinaba el pensamiento, la palabra y la acción bajo presión. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas lejanas, Arthur caminaba solo, reflexionando sobre el viaje. Comprendía ahora que el umbral lo había preparado para la comprensión, pero la dura prueba exigía resiliencia, valentía y claridad ética. La verdadera maestría no residía en la comodidad ni en la certeza, sino en saber desenvolverse en las impredecibles complejidades de la vida, manteniendo la integridad y la claridad. Florence apareció en silencio a su lado, como atraída por la intensidad de su reflexión. «Has empezado a comprender, Arthur», dijo. «El umbral otorga visión, pero el desafío pone a prueba el corazón. La perspicacia sin valentía ética es incompleta. Recuerda, cada acción tiene repercusiones, cada decisión da forma al mundo que te rodea. Este es el crisol del verdadero dominio». Arthur asintió, sintiendo el peso y el honor de la responsabilidad. El camino que le esperaba prometía más desafíos, mayores dilemas y oportunidades para profundizar en la alineación y la comprensión. Ya no era solo un estudiante del umbral, era un practicante de la acción consciente en un mundo que exigía tanto sabiduría como valentía.